Este no es un video de historia como lo que generalmente estoy acostumbrado a subir en mi perfil y espero pronto retomar los videos de historia, pero he estado excesivamente lleno de trabajo. Pero bueno, se me hacía también importante hablar de esto porque independientemente de que yo sea usuario de consola de videojuegos, esto siente un precedente bastante terrible de ser aprobado, y es que se quiere poner a discusión una ley que criminalice a los vendedores de videojuegos. Esta es su arcaica idea. Y es que, como saben, aquí en México tenemos un gobierno cuyos integrantes tienen un escaso o nulo coeficiente intelectual. ¿Y qué se les ocurre para frenar la violencia? Pues el clásico argumento ilógico de culpar a los videojuegos. Pero esto va más allá. Quieren encarcelar a la gente que los vende. Les contaré dos experiencias súper rápidas, tanto como usuario de videojuegos como vendedor de videojuegos. Como usuario, yo desde niño siempre jugué juegos como Grand Theft Auto, Call of Duty, juegos de guerra, y pues nunca le he hecho daño a nadie. Entonces pues es un argumento bastante ilógico, y yo jugaba Grand Theft Auto desde que tenía 10 años. Entonces no, eso no sirve para combatir la violencia. Soy yo en mi videojuego, y según el gobierno esto me convierte en la peor amenaza para la sociedad, cuando este tipo de conductas pues solamente las hago aquí, en este mundo virtual, que no le causa daño a nadie en la vida real. Y pues fuera de mi videojuego, soy alguien normal que trabaja, que en su tiempo libre se dedica a jugar o a crear videos de historia, y que a pesar de jugar Grand Theft Auto desde los 10 años, nunca ha cometido ningún acto ilegal. Y mi experiencia como vendedor, porque trabajé un año en la Friki Plaza vendiendo videojuegos y 3 años en una tienda departamental en el departamento de videojuegos, y sí, soy yo en mi trabajo que les mencioné, jamás en mi vida llegó un niño o un menor de edad a comprarme videojuegos. Siempre llegaban los papás a comprar los videojuegos, y es responsabilidad de los papás qué juegos les compran y cuáles no. Esto es como el cine, responsabilidad de qué película entran y cuál no. Ahora el gobierno no tiene por qué decirnos qué comprarle y qué no comprarle a nuestros hijos, y mucho menos tipificarlo como delito, siendo que los que van a ir a la cárcel perseguidos como delincuentes son los vendedores, la gente que trabaja, que se queda a veces a ventas nocturnas, a Buen Fin, que tiene jornadas de trabajo muy extensas y quiere ganar el dinero de forma honrada. Para ellos, por vender videojuegos, pues hay cárcel. Y es que, a ver, les contaré mi experiencia como videojugador. Yo desde que tengo uso de memoria me compraron el PlayStation 1, y me lo compraron con juegos violentos. Por ejemplo, tenía el juego de Alien, y tenías que estar en una nave espacial matando extraterrestres. Jugaba Grand Theft Auto, jugaba Call of Duty, y pues como digo, nunca he cometido un acto delictivo. Al contrario, este tipo de juegos como Call of Duty fue lo que a mí me motivaron para empezar a investigar sobre historia, para adentrarme en ver qué es lo que pasaba realmente en esos videojuegos, pero en la vida real. Decía, esta es la batalla del día de, pues ahora quiero saber realmente qué pasó en la vida real. Los videojuegos me motivaron a investigar sobre historia. Y por ejemplo, hay un videojuego que fue muy criticado en su tiempo que se llamaba Ghost Recon Advanced Warfighter, porque era de guerra en México, y fue un escándalo porque combatías al ejército mexicano y eras un soldado estadounidense. Pero ¿saben qué efecto fue el que tuvo, al menos en mí? Pues ese efecto fue el decidirme a entrar a una escuela militar, por ver al ejército mexicano en acción, aunque fuera en un videojuego. Me motivó a entrar a una escuela militar. Amaba este juego porque, como ven, es de guerra en México y combates en el Zócalo. Eso me emocionaba bastante. Realmente me imaginaba yo ahí en un combate, en una guerra en el Zócalo. Y esto me motivó a entrar a una escuela militar y no a cometer actos indebidos. Entonces, no, los videojuegos no son malos. Todo viene de la educación. Y el atacar la inseguridad tiene que ser de una forma coherente, no coartando nuestra libertad como consumidores, y mucho menos haciendo que el gobierno elija por nosotros qué es bueno o qué no. Esa no es su labor. Su labor es hacer labor de inteligencia, dar con las personas que tenga que dar,
enjuiciarlas y meterlas a prisión. Esa es su labor, no decirnos qué consumir, qué comprarle a nuestros hijos y qué no. Mi experiencia como vendedor. En el año que estuve trabajando como vendedor en la Friki Plaza, para nada llegó un menor de edad a comprarme videojuegos. Llegaban adolescentes a preguntar por el precio, pero al final de cuentas eran los papás quienes tenían el dinero y quienes los compraban. Cuando yo estuve trabajando en una tienda departamental, como está en estas imágenes, pues también eran los papás los que me preguntaban. Los niños llegaban con sus papás y les decían, quiero este juego, y pues ya ellos lo compraban. Entonces, para empezar, tienes que ser responsable como papá al saber las clasificaciones de los juegos. Y a mí me compraban los juegos estando conscientes de qué tipo de juegos eran, pero ahí es donde entra la educación de los hijos, el saberlos educar, el enseñarles que lo que esté en una consola, que lo que esté en una pantalla, se quede en la consola y en la pantalla para diversión. Que fuera es otra realidad, es un mundo completamente diferente. Y es que es injusto criminalizar al vendedor de videojuegos, que yo tenía un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, cuando eran ventas nocturnas de 10 de la mañana hasta 12 de la noche, en Buen Fin de 10 de la mañana hasta 12 de la noche, 3 días seguidos sin descanso. Entonces, para que llegue un gobierno de personas con escaso coeficiente intelectual a decirte que eres un delincuente por trabajar honestamente y querer vender videojuegos y ganarte la vida de esa forma, pues como que no está muy bonito, porque de por sí en tiendas departamentales tienes que soportar a clientes que se sienten lo máximo y que te tratan de lo peor y te ven por debajo del hombro. Todavía tener que estar soportando un estigma y criminalización del gobierno por un trabajo legal que tú estás haciendo, pues es muy injusto definitivamente. Entonces, aunque a muchos no les gusten los videojuegos, este es un foco rojo muy grande, porque no podemos permitir que este tipo de situaciones se den en el país, porque empiezan por los videojuegos y luego van a querer replicar esa actitud hacia otras cosas. Y es que es ilógico que quieran prohibir los videojuegos, que son diversión, pero vemos en Paseo de la Reforma que se legaliza la hierba. Entonces, pues, ¿cómo puedes legalizar una sustancia como esa, pero los vendedores de videojuegos los criminalizas? O sea, ahí no hay coherencia por parte del gobierno, que este gobierno jamás ha tenido coherencia para empezar. Entonces, pues, esto es todo por el video. Sé que no es un video de historia como los que estoy acostumbrado a hacer, y es una crítica y una opinión que quería dar, pero pues espero esta ley no pase, porque mucha gente inocente, mucha gente que trabaja honradamente para ganar el dinero para mantener a sus familias, va a terminar en prisión por culpa de unos ignorantes que se encuentran en el gobierno. Y es que la incoherencia más grande del gobierno es al vendedor de videojuegos todo el peso de la ley, y al delincuente abrazos, y al corrupto casas en Estados Unidos.